vengo a dar mi opinión a la reciente visita de Vladimir Putin a Alaska, en donde se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el cual se miró la cordialidad entre ambos dignatarios, dejando demostrado que no hay una rivalidad como lo pintan en Europa, principalmente las naciones occidentales europeas como son Inglaterra, Francia, España, Alemania, que supuestamente venden la narrativa de la amenaza rusa a Europa, cuando sabemos bien que Rusia no está interesada en un continente que ni recursos naturales tiene, que con trabajos tienen los suficientes recursos para sobrevivir, dejando demostrado que Europa solo es lo que es porque obtuvo sus recursos de otros continentes. Pero volviendo al tema, esta visita de Vladimir Putin a Alaska es totalmente histórica, ya que nunca antes un dignatario ruso, ya sea desde la época del Imperio Ruso, la Unión Soviética o la actual Federación Rusa, había visitado ese territorio después de que Rusia, en ese entonces llamado la Rusia Imperial, le vendió a Estados Unidos en 1867 ese territorio, ya que, como recuerdan, recientemente Rusia venía de la guerra de Crimea, que le había costado muchas bajas y mucho gasto económico, dejando vacías las arcas de la Rusia imperial, obligando a Rusia a tener que deshacerse en ese momento de Alaska, ya que no tenía los recursos ni la población para defender ese territorio tan lejano en caso de que Inglaterra, por ejemplo, por medio de Canadá, le invadiese. Esto me deja demostrado que Rusia es actualmente la nación más poderosa de la Tierra y que ha demostrado que Donald Trump no puede obtener nada que el señor presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, desea darle. Y es muy evidente que Volodymyr Zelensky tiene sus días contados, ya que duda mucho que siga en el cargo si Estados Unidos y Rusia llegan a un acuerdo de paz. Aparte, que Vladimir Putin ya dejó muy en claro lo que él quiere conservar los territorios que ya tiene bajo su control, más aparte los territorios que históricamente han sido del Donbass, que aún están bajo control ilegal por parte de Ucrania. Y es muy evidente que Rusia no va a desistir en obtener esos territorios faltantes. Y si Ucrania busca aumentar más el conflicto, lo único que va a conseguir es que Rusia decida seguir avanzando para obtener más territorios y así conseguir la suficiente área kilometral que le dé tiempo de reacción en caso de un ataque, ya que Rusia ocupa forzosamente tener una enorme área que le dé los minutos suficientes para reaccionar. Y era muy evidente el plan satánico de la OTAN de querer usar a Ucrania para lanzar un ataque directo a Moscú, porque básicamente Rusia solo tendría menos de 5 minutos para reaccionar en caso de un ataque desde Ucrania. Pero esos planes se vinieron abajo ya que Rusia se les adelantó a los de la OTAN y tomó los territorios necesarios para evitar ese ataque primario por parte de la OTAN. Además, que Zelensky solo es un mendigo que pide dinero, que no ha dado resultados y que solo ha mandado a su gente como carne de cañón a ser abatidos por los rusos. Y es que Rusia ha demostrado que ni con todo el poder junto de toda la OTAN, ni con todos los mercenarios, ni con toda la población de Ucrania han podido detener. Y siguen avanzando. Y es muy evidente que Rusia quiere un área colchón
o un estado neutral, que en ese caso se supone que Ucrania cumplía esa función de ser un estado neutral, pero después del Euromaidan del 2014, esa área neutral se acabó y Ucrania pasó de ser un territorio seguro a ser una amenaza existencial para Rusia. Lo que yo puedo decirles, señores, es que Rusia ha derrotado a toda la OTAN y que ahora son ellos los que ponen las condiciones. Y lo que ellos quieren es básicamente que Ucrania nunca entre a la OTAN y que los territorios del Donbass, más aparte, un área segura del este de Ucrania, sean para Rusia. Y bueno, por mi parte fue todo. Yo los veré. Hasta la próxima, amigos.